Bueno, vamos a ver el tema de la tabla de derivadas. La tabla de derivadas es una herramienta para poder calcular las derivadas de una función, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la tabla? Es una lista de derivadas que uno utiliza para calcular derivadas de otras funciones más complejas, ¿no? Y la primera que aparece en la tabla esa es la función constante. La función constante, ¿saben lo que es una función constante o no? Es una función así, f de x igual a un número, ¿está bien? Y lo que dice la propiedad es que la derivada de la función constante es 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Miren, si tengo f de x igual a 5 más logaritmo de 3. Esa función esta es función constante. ¿Cómo se dan cuenta que es una función constante? Porque no hay variable. No hay variable. ¿Se entiende? Entonces, esto quiere decir que su derivada, ¿cuánto es? Su derivada es 0, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Si tenemos así f de x igual a seno, no sé, seno de 5 más pi raíz cúbica por e elevado a la 7, ¿no? Esta también es función constante. ¿Por qué? Porque en ningún lado aparece quién. No aparece la x, ¿no? Entonces su derivada es 0. ¿Está bien? Bueno, la tabla dice que siempre que tengamos una función constante, su derivada va a ser 0. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, segundo, ahora si tengo una función potencial, ¿saben lo que son las funciones potenciales o no? La función potencial es la que es así, f de x igual a x a la n, donde n, ¿qué es? Donde n es una constante, ¿no? Un número. Bueno, ¿qué se cumple? Se cumple que la derivada es igual a ¿qué cosa? A n por x a la n menos 1. O sea, para sacar la derivada, uno que tiene que hacer. ¿Qué le pasó a Melina? ¿Se le cortó el internet? Hola, Melina. Sí, ahora se me ha salido ¿Se sin te, querer. se te salió? Sí. Ah, bueno. No sé cuándo se te salió. No, recién. Ah, bueno. Mira, ahora si tenemos, por ejemplo, f de x igual a x a la 5. O sea, siempre es x elevado a un número. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Según esta regla, va a ser 5 por x a la 4. ¿Está bien? Ahora si tengo f de x igual a x cubo, ¿cuánto va a ser su derivada? 3 por x a la 2. ¿Entienden la regla o no? Se baja el exponente y se le resta 1, ¿no? Si f de x es igual a x cuadrado, su derivada, ¿cuánto es? 2x, ¿no? ¿Está bien? ¿Hola? Sí. Ahora, ¿qué te pasa si tengo f de x igual a 1 sobre x? 1 sobre x es como x a la menos 1. Así que, ¿cuánto va a ser su derivada? La derivada va a ser bajo el exponente y le resto 1, queda x a la menos 2, ¿no? Y eso es lo mismo que menos 1 sobre x elevado a la 2. ¿Se dan cuenta? Si tengo 1 sobre x, lo pienso como un exponente negativo y ahí bajo el exponente y le resto 1. Por eso queda la menos 2. ¿Está bien?
¿Preguntas antes que siga? Ahora si No, tengo, por sí. ejemplo, raíz cúbica de x. ¿Qué hago con la raíz cúbica de x? ¿Cuánto va a ser su derivada? La paso como potencia a un tercio. Claro, x a la 1/3, muy bien. Entonces su derivada va a ser ¿cuánto? Bajamos el exponente y le restamos 1. Si le restamos 1, ¿cuánto es? 1/3 menos 1, ¿cuánto es? Menos 2/3, ¿no? ¿Así? ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, así que la función potencial es una herramienta muy importante, ¿no? Recuerden, es x elevado a un número, ¿no? ¿Estamos? Siempre que tengan x elevado a un número se puede usar esta regla. ¿Sí? Profe, no entendí los últimos dos. O sea, los estaba analizando, por eso no dije nada. Ah, y bueno, la regla que dice, hay que bajar el exponente, lo bajo multiplicando, y le resto 1. Si al menos 1 le resto 1, queda menos 2. ¿Mm? O sea, acá vos tenés, mira, este es el n. O sea, si n vale menos 1, n menos 1, ¿cuánto va a ser? Menos 1, eso es menos 2. Por eso queda x a la menos 2. ¿Te das cuenta? Ah, sí, sí. Y en este, si n vale 1/3, ¿qué va a pasar? Si le resto 1, ¿cuánto me queda? O sea, 1/3 menos 1, te queda menos tercio. ¿Sí? Claro, pero lo que usted hizo, por ejemplo, a la fracción, la pasó a potencia para poder hacer eso. Por O sea, ejemplo, la raíz, decimos. claro, el de arriba, por ejemplo, 1/x. Al 1 Claro, sobre... porque la regla habla de x elevado a un número, y acá no tenía x elevado a un número. Entonces, de alguna manera lo acomodé para que me quede x elevado a un número. Que Ah, lo tengo que bien. acomodar para que me quede justo igual, así lo puedo usar esta fórmula. Si no, no puedo. Claro, claro, claro. ¿Mm? Sí, ahora se entendí. Bien. ¿Alguien más? Bueno, después está el tema de la función. ¿Qué otra función conocemos? ¿Mm? La función exponencial, ¿no? ¿Mm? La función exponencial es f de x igual a elevado a x con a positivo y a distinto de 1. Bueno, acá el exponente es x, ¿sí? A es constante, un número. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que la derivada que es igual a la x por el logaritmo de a. ¿Mm? ¿Sí? Así que, por ejemplo, si uno tiene que sacar, si tengo así f de x igual a 5 a la x, ¿cuánto va a ser su derivada? Su derivada va a ser 5 a la x por el logaritmo de 5. ¿Está bien? O si tengo f de x igual a 3 a la x, su derivada ¿cuánto va a ser igual? A 3 a la x por el logaritmo de 3, ¿no? Si tengo f de x igual a 2 a la x, su derivada ¿cuánto va a ser igual? A 2 a la x por el logaritmo de 2. ¿Se entiende o no? ¿Está bien? Ahora si tengo f de x igual a e a la x, ¿no? Su derivada que es igual. Va a ser e a la x por el logaritmo de e. Pero ustedes saben cuánto es el logaritmo de e. ¿Se acuerdan? 1, ¿no?
¿Se acuerdan de eso? El logaritmo de e vale 1, ¿no? Entonces, por eso, si f de x es igual a e a la x, su derivada es e a la x. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. O si tengo, no sé, f de x igual a 10 a la x, pues su derivada va a ser igual a ¿cuánto? A 10 a la x por logaritmo de 10. Perfecto. Bueno, ¿qué otra función? Después está la función logarítmicas, funciones logarítmicas. ¿Se acuerdan las funciones logarítmicas o no? ¿Cuáles Sí. son? Es f de x igual a log en base b de x, ¿no? ¿Así? Donde b, ¿cómo es? Donde b es positivo, b distinto de 1 y b constante. ¿Está bien? Bueno, ¿qué se cumple? Se cumple que la derivada del logaritmo que es igual. Es 1 sobre x por log en base b de e. ¿Está bien? Así que, por ejemplo, si tengo f de x igual a log en base 5 de x. Ah, perdón, casi me equivoco, casi me olvido. Esta derivada también se puede pensar, hay otra versión, ¿eh? Es 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de b. Así. Las dos son equivalentes, cualquiera de dos da lo mismo, ¿está claro? Así que, por ejemplo, si uno tiene el logaritmo en base 5 de x, ¿cuáles son las dos posibles derivadas? Una, la primera versión, que sería 1 sobre x por log en base 5 de e, siempre del número e, o la otra versión que sería, bueno, 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de 5. ¿Está bien? O si tengo f de x igual a log en base 2 de x, ¿no? Entonces tenemos que la derivada que va a ser igual a 1 sobre x por log en base 2 de e o 1 sobre x por 1 sobre logaritmo natural de 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Hola? No, profe. Bien, voy a borrar, ¿no? Sí, profe. Ahora, hay un caso especial, ojo. El caso especial que es ¿cuál? Si f de x es igual a logaritmo natural de x, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, ¿la derivada cuánto va a ser? Según esa regla, va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de e, y eso es 1 sobre x.
Porque ustedes saben que el logaritmo natural de e es 1, ¿no? Bueno, la derivada del logaritmo entonces es 1 sobre x. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora el caso de que f de x sea igual a log de x, ¿no? Esto quiere decir log significa base 10, entonces la derivada ¿cómo se puede escribir? Como 1 sobre x por log de e, o también se puede escribir como 1 sobre x por 1 sobre logaritmo natural de 10. ¿Está bien? Son las dos opciones. ¿Está bien? Bueno, este es como muy especial logaritmo natural, ¿eh? Que se usa mucho. Después vamos a las funciones trigonométricas. ¿Las trigonométricas cuáles son? Bueno, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas? Primero, el seno. Si f es seno, ¿cuál es su derivada? Su derivada es coseno. Ah, escuchen, en clase, seguramente en la parte teórica, han hecho la demostración del logaritmo y la del seno, ¿no? ¿Puede ser? Como un teorema de por qué el Sí, logaritmo te queda 1 sobre x y la del seno porque... una de esas dos casi seguro se las toman como teórico, ¿no? En el examen. No sé si le han dicho eso. Del seno o del logaritmo, ¿eh? Es muy común que pase eso, que tomen alguna de esas dos, o sea, una sola, que hagan la demostración de por qué es así. ¿Mm? Bien, la función coseno, su derivada es menos seno. Bueno, la función tangente, tangente de x, su derivada es 1 sobre coseno cuadrado, que también se puede escribir como secante del cuadrado de x, ¿no? Es lo mismo. ¿Se acuerdan qué es la secante o no? Recuerden que secante de x es igual a 1 sobre coseno, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Y cosecante de x es igual a 1 sobre seno, ¿no? ¿Está bien? Y después tenemos la cotangente de x. Bueno, su derivada es menos 1 sobre seno cuadrado, que es igual a menos cosecante al cuadrado. ¿Sí? ¿Así? Después tenemos la función secante. ¿Su derivada quién es? Es secante por tangente. Secante por tangente. Que eso también se puede escribir como es lo mismo que decir como la secante 1 sobre coseno. Recuerden que la tangente, ¿qué era? ¿Se acuerdan lo que era la tangente? La tangente es seno sobre coseno. ¿Mm? Entonces la secante va a ser ¿qué cosa? Secante por tangente sería 1 sobre seno, 1 sobre coseno por seno sobre coseno, diría seno de x sobre coseno cuadrado. Así. Y después por último tenemos la función cosecante. Cosecante de x, su derivada es ¿quién? La derivada de la cosecante es, era menos cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente, ¿no? Y acá, como la cosecante es 1 sobre seno y la cotangente, ¿cuánto era la cotangente? ¿Se acuerdan cuánto era la cotangente, no? Era coseno sobre seno, ¿no? Eso viene el curso de ingreso. Identidad trigonométrica. Entonces esto me queda como que la derivada es ¿cuánto? Menos 1 sobre, menos coseno sobre seno cuadrado.
¿Sí? ¿Está bien? Hola. Sí, bien. Bueno, eso es lo que hay que memorizar, ¿no? Ah, después están por último están las inversas trigonométricas. ¿Han visto también las inversas trigonométricas? Inversas trigonométricas, ¿cuáles son? Son f de x igual a arco tangente de x, ¿no? Su derivada es ¿cuánto? Es 1 sobre 1 más x cuadrado. Después tienen f de x igual a arco cotangente de x. Su derivada es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Después tienen la función arcoseno de x. Arcoseno de x. Que su derivada es... bueno, arco cotangente y cotangente son casi iguales, ¿no? Y de arcoseno, su derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Después tenemos arco coseno de x. Su derivada es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y después, ¿qué más? Bueno, también está arco secante y arco cosecante, ¿no? Arco secante y arco cosecante. ¿Sí? La derivada del arco secante, ¿quién es? Es 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1. Ah, esperen. ¿Hacía falta esto o no? Creo que el arco secante y el arco cosecante no hacen falta. ¿Qué le dijeron a ustedes? A mí Profe, no me dieron ninguno de esos. no, a ¿No? mí tampoco. O sea, las inversas no. Y lo de cosecante y todo eso tampoco. Ah, de las inversas, ojo, las que aparecen siempre son arco tangente, esta aparece siempre, y arco seno, ¿no? Esas son muy normales por el hecho de que se usan mucho en física, ¿no? O sea que son muy importantes para la ingeniería, ¿no? Bueno, acá sería, y esto sería, este es menos 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1. Bueno, ahí la voy a terminar ahí, ¿no? Bueno, esas son las listas de funciones elementales, ¿sí? Derivadas de funciones elementales. Son las más usadas en la ingeniería. ¿Está bien? Y después, ¿qué más? Después está lo que se llama el álgebra de derivadas. O sea, ¿cuál es la idea del álgebra de derivadas? Bueno, si uno tiene, ¿qué pasa si uno tiene, en vez de tener una función, tiene una suma, o una resta, una multiplicación, o una división, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una suma, ¿qué es lo que sucede? Tengo así, i igual a f más g, ¿a cuánto es igual la derivada? La derivada de esto es igual a la derivada de f más la derivada de g, ¿no? ¿Está bien? Si tengo una resta,
I igual a F menos G. Entonces, ¿a cuál es igual a la derivada? A derivada de F menos derivada de G. Ahora, si tengo una multiplicación, o sea, I igual a F por G, ¿cómo se deriva? La derivada de la multiplicación es igual a la derivada de F por G más F por la derivada de G. O sea, primero derivo una y después derivo la otra. Y hago una suma, ¿no? Y si tengo una división, ¿cómo hago? Una división de dos funciones, igual a F dividido G, así. ¿Cómo se deriva esto? Muy parecido a la multiplicación, pero en vez de sumar resto, o sea, es la derivada de F por G menos, menos F, perdón, F de X por la derivada de G sobre G al cuadrado, así. ¿Sí? Bien, eso. Veamos con un par de ejemplos de cómo se usa, ¿no? A ver, por ejemplo, mire, si uno tiene así, que f sea igual a seno de x. Uno sabe que la derivada del seno, ¿cuánto es? Según la tabla que hicimos un rato, era coseno. Tenemos g de x es igual a logaritmo de x. Uno sabe que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Y ahora pensemos, por ejemplo, en la suma. Si tenemos así, y igual a seno más logaritmo. O sea, una suma, ¿a qué va a ser igual la derivada? La derivada de la suma va a ser igual a qué cosa? A la derivada del seno, que es coseno, más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si tengo una resta, seno menos logaritmo, ¿a qué va a ser igual la derivada? Va a ser igual a la resta de la derivada, ¿no? O sea, y' va a ser igual a coseno menos 1 sobre x. ¿Entienden eso? Y si tengo ahora una multiplicación, según la regla de la multiplicación, seno por logaritmo, así, ¿a qué va a ser igual la derivada? Según la regla que hemos visto, es el primero derivado, que es coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Esta regla de multiplicación. ¿Entienden eso? Sí, profe. Y de la división, tenés esta regla, acá. O sea, si tengo ahora, no sé, d igual a seno dividido logaritmo, ¿no? Es como que acá tengo f sobre g, y entonces sé que la derivada que va a ser igual. F' por g menos f por g' sobre g cuadrado, ¿no? Sé cuánto es cada uno, entonces acá y' me queda cuánto. Coseno, que es la derivada de f, por g, que es el logaritmo, menos seno, que es f, por la derivada de g, que es 1 sobre x, y todo esto dividido logaritmo, que es 1 sobre x, ¿no? No, perdón. Qué macana hice. Dividido g, ¿no? G al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de...? No, no hay que poner la derivada, hay que poner la función sin derivar. O sea, el logaritmo de x elevada al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Sí.
Bueno, ¿preguntas? ¿Hola? No, por ahora no. No, profe, yo tampoco. Bueno, hay una serie de casos especiales, ¿sí? Bueno, nadie quiere decir nada, entonces. No, ahora a memorizar. Y sí, ya hacer ejercicio, ¿no? Esto, ojo, esto recién empieza, ¿eh? Sí, sí, nosotros estuvimos viendo un par de ejercicios en la clase, pero al principio está fácil, pero después ya no. Claro, después se complica, ¿no? Porque estos son como muy simples, pero después capaz que después aparecen ejercicios combinados, ¿no? O sea, aparecen suma, resta, multiplicación, división, todo junto. Y uno tiene que ver qué hace primero, ¿no? Claro, Y después está el tema de que a veces aparecen funciones compuestas, ¿no? O sea, en vez de decir seno de x, dice seno de otra función. En vez de decir logaritmo de x, dice logaritmo de otra función. Y así, ¿no? ¿Está bien? sí, profe. Ujú. Bueno. eh, a ver, casos especiales, ¿no? Mire, si uno tiene, por ejemplo, ah, una constante más una función, una suma. La derivada de esto aquí es igual a 0 más la derivada de f. O sea, terminando la derivada de f, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si uno tiene así 5
y igual a 5 más el logaritmo de x, su derivada, ¿cuánto va a ser igual? A 0 más 1 sobre x, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y esto da 1 sobre x. ¿Está bien? Segundo, si tengo y igual a una constante por una función, ¿no? La derivada va a ser igual a la constante por la derivada de f. ¿Mm? Así que, por ejemplo, si uno tiene y igual a 5 por el logaritmo de x, la derivada de esto va a ser igual a ¿cuánto? A 5 por 1 sobre x. ¿Se entiende? Esto también es válido, por ejemplo, si uno tiene así, mira. Y igual a seno de x sobre 3, se puede pensar como 1/3 por seno de x. Y entonces la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1/3 por la derivada del seno, que es coseno de x. ¿Está bien? Después, ¿qué otro caso especial más? Si uno tiene ahora y igual a f por g por h, o sea, un producto de tres funciones. ¿Está bien? Tres funciones. ¿Cómo se hace la derivada de tres funciones? Una multiplicación de tres funciones. La derivada es la derivada de f por g por h más f por la derivada de g por h más f por g por h', ¿no? O sea, voy derivando una función por vez. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo voy analizando el 2 recién, pero Oh, perdón. Cuando tengo una multiplicación de tres funciones, es que, ¿cómo se deriva? Derivo una, después derivo la otra y después la otra, ¿no? Una suma de tres términos. ¿Mm? Así que, por ejemplo, mira, si vos tenés y igual a, no sé, x al cubo por seno de x por logaritmo de x. Entonces acá como que tenés que la f es x cubo y sabes que su derivada es ¿cuánto? 3x cuadrado, porque es una potencial. Después tenés g, que es seno, y sabes que su derivada es coseno, ¿no? ¿Está bien? Y después tenés h, que es logaritmo, y sabes que su derivada ¿cuánto es? 1 sobre x, ¿no? Entonces, siguiendo esta regla, ¿cuál va a ser la derivada de esta multiplicación, no? Esto algunos le llaman la regla de Leibniz, ¿puede ser? Va a ser, derivo el primero, 3x cuadrado, y los otros dos quedan igual. ¿Mm? Más, ahora derivo el segundo, y los otros dos quedan igual. ¿Entienden? Más, ahora derivo el tercero, y los otros dos quedan igual. ¿Entienden? Voy derivando uno por vez, ¿no? ¿Está claro? Después otro caso especial famoso es cuando tengo, así miren, y igual a 1 sobre f. ¿Cómo hago para derivar eso? Eso se puede pensar que su derivada es, por la regla de división, es menos f' sobre f de x al cuadrado. Así. ¿Está bien? Así que si tengo, por ejemplo, igual a 1, por ejemplo, sobre seno, ¿cuál va a ser la derivada? Entonces la derivada va a ser ¿cuánto? Menos la derivada del seno, que es coseno, sobre el seno al cuadrado. ¿Mm? ¿Está bien? O si tengo, mira,
o si tengo, no sé, y igual a 1 sobre el logaritmo de x, ¿a qué va a ser igual la derivada? Menos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, sobre el logaritmo cuadrado de x, ¿no? ¿Está bien? ¿Preguntas? Yo voy terminando el caso 3, profe. Ok. Profe, Sí. yo tengo una duda. En el 4, en el primer ejemplo, eh, ahí me perdí cómo queda menos coseno de x. ¿No quedaría menos 1 sobre coseno de x? No, porque tenés que sacar la derivada del seno, que es coseno, Claro. y bueno, pones coseno solamente. Ah, y el 1 se va. Claro, por eso es, mira, la derivada de 1 sobre f, tomas como f la parte de abajo. Ah, bien. Ya. ¿Mm? Bien, ¿Sí? gracias. De nada. Sí, sí, ahí capto. Bien. Yo creo que entendí todo, profe. Bueno, escuchen, vamos a dejar por acá, ¿no? Bueno, profe. Estudien esto para la próxima clase, ¿no? Bueno, profe. Bueno, Así que bueno, la próxima eh, vamos a hacer ejercicio más complejo, ¿no? dale. Bueno, Ok. nos vemos entonces. Chau, chau. Nos vemos. Chao.